Hasta ahora hemos visto funciones que no tenían parámetros y que además no tenían retorno. Lo que vamos a explicar en este vídeo es qué significan los parámetros en una función y vamos a ver algunos ejemplos de funciones con parámetros. Bueno, pues los parámetros de una función no son más que variables que podemos pasar a la función al llamarla. ¿Cómo se define una función con parámetros? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es, esta parte es igual que lo que teníamos antes, pero dentro de los paréntesis, que recordemos que antes estaban vacíos, pues ponemos la lista, digamos, de parámetros separados por comas. Parámetros podemos poner tantos como queramos, ¿de acuerdo? Siempre que básicamente vamos a tener los nombres de esos parámetros separados por comas. Y dentro pues tendremos el código de la función. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos parámetros? Este param1, param2, etcétera. Bueno, pues básicamente son variables que la función recibe como entrada en el momento de llamarlas, ¿no? Y que pueden emplearse luego dentro de la función. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un pequeño matiz es que estos parámetros también ocasionalmente reciben el nombre de argumentos, ¿de acuerdo? Entonces hay veces que podemos leer los argumentos de una función, bueno, pues se refiere a los parámetros de una función. ¿Cómo se llama una función con parámetros? Pues básicamente igual que antes, solo que dentro de los paréntesis, de nuevo pondremos los valores que queremos pasar a la función. Aquí estamos definiendo una función que tiene dos parámetros, a y b. La función se llama multiplica dos números y lo que hace es que efectivamente multiplica el valor de a por el valor de b. Cuando llamamos a la función, estos serían dos ejemplos de llamadas a la función, lo que estamos haciendo es, bueno, pues escribir el nombre de la función y dentro de los paréntesis pasar, como vemos aquí, los valores, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, en esta primera llamada, este 7 será el valor correspondiente al parámetro A, mientras que este 4 será el valor correspondiente al parámetro B, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo que ocurrirá cuando llamemos a la función es que se imprimirá el resultado de multiplicar A por B, es decir, 7 por 4, que será 28. Bueno, un matiz importante en este punto es que cuando una función tiene un número dado de parámetros, cuando se le llame a esa función, se debe incluir el mismo número de valores, ya que en otro caso obtendremos un error. Por ejemplo, aquí tenemos una función que recibe dos parámetros, a y b, pero la estamos llamando únicamente con un parámetro, el parámetro 7. Bueno, lo que nos está diciendo aquí nos lanza un error que nos dice que hace falta un argumento o parámetro posicional, el argumento b, ¿de acuerdo? Es decir, nos está diciendo que este argumento de aquí, este parámetro, no tiene ningún valor, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto de posicional? Pues es lo que hemos puesto aquí en esta advertencia de aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero el concepto de parámetros posicionales los vamos a mencionar más adelante. De momento simplemente lo que estamos viendo aquí es que como hemos introducido un único valor, el 7, bueno, pues ese valor se asocia al parámetro A y el parámetro B no tendría ningún valor.